Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, creo, o a todos, ¿ya? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro segundo módulo. Ojalá que tengan el mejor ánimo del día. Día miércoles es pesado, ¿ah? Pero lo bueno es que después del miércoles sentimos como que ya se va la semana ya. Ya el jueves es un trámite y ya el viernes es como esperar que termine. No sé si así lo ven. No sé si lo ven. Yo por lo menos lo veo así. Así sobrevivo en el día a día. Hoy día tenemos, al igual que la clase anterior, una clase donde vamos a hablar sobre algunos temas que tienen relación con la retención de nuestros estudiantes, fortalecer la permanencia de ellos y con un enfoque pedagógico. Y especialmente dirigido a ustedes como profesores de aula en base a las estrategias pedagógicas para poder generar una mayor retención de nuestros estudiantes. Y como lo hablamos en la clase anterior, encantar al estudiante, ¿ya? Ya que el rol del docente acá viene a ser lo básico, lo fundamental, ¿ya? La variable dependiente, ¿cierto? La que podemos de alguna u otra forma gestionar los que estamos acá presentes y movilizar también al resto. Si somos docentes, somos profesores, estudiamos X cantidad de tiempo en la educación superior, tenemos postítulos, posgrado y tenemos un valor también. Y podemos también movilizar a nuestra comunidad, movilizar a nuestros directivos, movilizar a nuestros colegas, a los profesores jefes también, ¿ya? Porque cuando hablamos de profesores de aula, tenemos la claridad de que no necesariamente todos son profesores jefes en este minuto, ¿ya? Eh, y si lo son, bueno, también entienden claramente la importancia del rol que tienen dentro del aula, y la cual es no menor para los colegas que también están dentro del aula, pero que no tienen jefatura, porque la jefatura es flexible, lo sabemos claramente. El día de hoy podemos ser profesores de aula, de asignatura y no tener jefatura por muchos años, 5 o 6 años, y después en un minuto nos dicen hay que tomar jefatura, y a veces los niveles que no nos gustan tanto. Y hay que aperrar, como se dice en buen chileno, ¿ya? Además que también estamos conscientes que en nuestros ámbitos educativos, en nuestras comunidades, estamos observando esta disminución constante de los colegas en el aula. Hay menos profesores, ¿ya? Por lo tanto, esta idea de no tener jefatura cada vez se desaparece, ¿ya? Estamos teniendo los colegios, los profesores justitos, ¿cierto? En algunos casos, porque no hay más colegas disponibles, y junto con eso las jefaturas también concretas. Y sin dejar de lado lo que tiene que ver con no solo la deserción, sino que con un fenómeno que no sé si ustedes están viviendo en sus comunidades, que tiene que ver con la baja matrícula. ¿Les pasa eso a ustedes? ¿Han visto eso que ha ocurrido en sus comunidades? Los que están conectados me pueden comentar, ya sea en el chat que lo tengo abierto o también por el micrófono. Están conectados, ¿cierto? ¿Llegaron ya? Pues que estemos Estamos un hablando. poco lentos, profe, pero No se estamos preocupen, no se escuchando. preocupen, no se preocupen. Pero usted consultaba por el tema de la baja matrícula, Sí, perdón. sí, estamos Eh, como soltando un poco abriendo un poco la mm, conversa antes de empezar la clase, Mire, ¿cierto? yo tengo dos realidades. En Vilcún, el año que yo partí allá, partimos con 530 estudiantes, terminamos como con 430 Mm, el año que estuve. Este año en el industrial la matrícula era de 970 alumnos, llevamos 920. mm, El primer semestre, mucho, o bueno, a veces se da por cambios de colegio, cupo, o varios alumnos por un tema actitudinal, como que les recomiendan buscar otro liceo. Es una mm. realidad que se da. Entonces, Invitamos a buscar otro colegio, le dicen el exacto, inspector entonces ahí. hubo una baja, como le digo, casi de 1000 alumnos, ya Mm, 920. Y eso se da particularmente en el primer semestre en los niveles de primero medio y de tercero medio. mm. Sí, miren, es una interesante, yo lo conversaba con los colegas profesores jefe en el módulo uno. Hacíamos por ahí por la segunda o tercera clase, hablábamos de la deserción escolar. Y efectivamente, si bien ahora estamos a la baja de la deserción, algo bien se ha hecho. Ya han disminuido
las cifras comparadas con el momento más peak que fue el 2020-2021, donde la cosa fue tremenda. Y por ahí por el 2012 también hubo un pic alto de deserción, pero está más vinculado con todos los movimientos que hubo de los estudiantes el 2011, ¿ya? Y que fue como el efecto rebote, ¿ya? El movimiento estudiantil. Pero la baja fue, la deserción siempre se ha marcado ahí donde menciona Inés, en primero, en tercero medio, especialmente en enseñanza media. Estudiantes que salen del sistema para trabajar, parece mentira, pero todavía ocurre. Uno cree que es algo muy del siglo XX y es una realidad todavía en el siglo XXI, ¿ya? A pesar que lo que les gusta la historia, sabrán que la educación secundaria o media obligatoria partió en el gobierno de Lagos, ¿ya? Es súper reciente. No era obligatoria hasta esa fecha, 2005 si no me equivoco, ¿ya? Y la enseñanza básica obligatoria sí fue obligatoria en un año que no sé si ustedes lo manejan, pero fue a fines del siglo XIX. O sea, imagínense la tremenda diferencia. O sea, en el 1800 estábamos teniendo educación básica obligatoria. O sea, nuestros gobernantes del siglo XIX, en esa época los liberales, ya tenían la claridad de que la alfabetización era importante. Y fue un país pionero en la alfabetización en América Latina, incluso mundial, pero en esa época no se tenía esa globalización de datos como lo que tenemos ahora, ¿ya? Pero por lo menos en América Latina fuimos pioneros. Nos imitaban de otros países, pero la educación secundaria o media obligatoria fue mucho después, ya en el siglo XXI. Ya llama la atención, hay una gran diferencia, ¿ya? Pero aún así, volviendo al punto de lo que hablaba Inés, en primero y tercero ya está deserción. ¿Dónde también han tenido baja matrícula, colegas? Los otros que están ahí. Estamos hablando de las matrículas en el colegio. Estamos un poco abriendo la conversa antes de la clase, a medida que van integrándose. ¿Alguno o alguna que quiera comentar? ¿Bajas de matrícula? ¿En qué niveles han tenido? Si es que tienen. Yo les cuento la realidad que yo conozco. Ya, ahí ustedes pueden ir comentando a medida que se van conectando. La realidad que yo conozco y que he visto tanto donde yo trabajo como también en otras realidades, conversando con colegas directivos, la baja más sostenida y más potente la hemos tenido en educación parvularia. No sé si a usted le ha pasado eso. O sea, hay realidades de colegios que hace 8 años tenían 7 pre-kinder, 7 kinder o NT1, NT2, ¿ya? Y hoy en día en total, entre ambos niveles completan 5 cursos. Imagínense lo que conlleva eso. Y eso es una realidad de muchos colegios hoy en día, especialmente con los más chicos. Siempre nos asustaron que nuestra tasa de natalidad había disminuido con los años, que estábamos cercanos a las tasas de natalidad europea. Claro, no con la calidad ni el desarrollo de Europa, ¿cierto? Pero estamos acercándonos también por las políticas estatales de los años 60, 70 de planificación familiar y que el impacto de eso lo veríamos 30, 40, 50 años después. Y hoy en día estamos viendo eso, po, el cuco que siempre nos dijeron en torno a la natalidad, ahora estamos viendo los resultados. Y estamos viendo cómo hay pocos matrículas en educación parvularia, en primero básico, segundo. Todavía la media se mantiene fuerte, ¿ah? Porque la deserción se da por otros factores que ahí comentaba Inés. Pero en básica se viene fuerte, ¿no? No es para asustarlos, pero son las realidades que estamos viviendo. Yo siempre he sido de la idea, no sé qué opinan ustedes, que todos los cambios sociales que hemos tenido a nivel general en Chile y en el mundo se aceleraron como en 5 o 10 años con la pandemia. Ya la pandemia fue un batatazo, ya, y yo creo que todavía no hemos dimensionado los cambios que la pandemia produjo. ¿Les parece o no? ¿Lo han vivido ustedes después de la pandemia en los colegios donde trabajan? ¿Han visto muchos cambios? Sí, totalmente, profesor. O sea, partiendo por los hábitos de los niños, o sea, Mm. ya los niños no tienen hábitos culturales
de mm, niños, por ejemplo. Ahora los niños están frente a un dispositivo tecnológico mm, día y noche, ellos con suerte dominan las horas que corresponden a su edad porque manejan un dispositivo para adultos que mm, ellos creen que es juguete, pero hay un riesgo tan grande que ellos, tan chiquititos desde guagua, vemos que las mamás les pasan a los papás un teléfono celular, van en los coches, con teléfono en las plazas, con teléfono caminando en las calles, con teléfono. Van a servirse algo en un restaurante, están los mm. cuatro integrantes, los cinco, todos con un teléfono. Todos conectados al Wi-Fi, todos Todos, conversando por todos teléfono. se comunican por teléfono, o sea, Mm, de un metro a otro. Hola, ¿qué te pareció la? Entonces, la pandemia provocó eso, la mm. comunicación entre personas cada vez más escasa. Todo es a través de un dispositivo tecnológico. Aceleró todo. ¿Se acuerda Iris Todo. y los demás colegas cuando volvieron los chicos a clases por la pandemia, el 22, suavemente, después ya con más fuerza, el 23, la crisis que tuvimos de convivencia esos años fue Y horrible, ¿eh? todavía, No, o sea, profesor. todavía estamos con el impacto, Sí, pero yo sí. recuerdo que mirar a los estudiantes, porque yo en la oficina que tengo dos puertas, una para atender los colegas, como hacia el pasillo, y una puerta hacia el patio directa. Y yo me paraba en el patio y miraba a los chicos y quedaba espantado porque los mismos niños que yo veía hace 2 años atrás, 3 años atrás, antes de la pandemia, los veía con una actitud completamente diferente, tanto en sus características, corrían por los patios de una forma así, pero como que estos niños no se dan cuenta que hay un fierro que se van a pegar, que hay una escalera, que esto es cemento, era como una cosa no sé, casi suicida, una cosa muy extraña. Y para qué hablar de los apoderados, ¿cierto? Y ahora, aunque a los resabios, ¿eh? Yo he mirado y he revisado los protocolos que se han activado y efectivamente nos hemos encontrado que han disminuido algunas cosas han disminuido, pero como bien dice Iris, se mantienen algunos elementos complejos hoy en día, ¿ya? Y especialmente lo que tiene que ver con la violencia tanto de los estudiantes como de los apoderados, ha sido muy, muy profunda y difícil de modificar. Y el tema de los dispositivos también complejo. Yo hoy día atendí unos apoderados. Bueno, no es ético hablar de los casos, así que voy a hablar en general, ¿ya? Claramente no daré nombre, pero atendí unos apoderados por un conflicto entre estudiantes por TikTok. Se hacían ¿cómo que se llama? Se me olvidó en este minuto, pero tiene un nombre que de donde se insultan, se lo hacen por las redes, ¿ya? Y en TikTok arman videos donde una se insultaba y la otra también le respondía. Tiradera, una tiradera, que es como del lenguaje del trap, ¿cierto? Del mundo urbano. Yo estaba sacando protocolo, era un cierre, donde le explicaba a los apoderados cómo se hizo la indagación y cómo se cerró. Pero ¿saben cuál fue lo impactante? El nivel de los estudiantes que yo estaba haciendo el cierre. ¿Se pueden imaginar qué curso era? Tienen nomás, tienen un nivel cualquiera. Coméntenlo en el WhatsApp. Séptimo. Séptimo, ¿cierto? No, muy alto. No, no es quinto. Cuarto básico. No, tercero básico, chiquillos. Tercero Oh básico. my gosh. Imagínese, Imagínense. imagínese. ¿Qué se Que, espera? que- ¿Qué va a ser de ella en Mm. séptimo, en quinto? Y una vez nos pasó también, y con esto termino para que entremos a la clase, estamos haciendo un relleno interesante, ¿ah? Creo yo, mientras se conectan los colegas. Que esto es para película, ¿ah? Yo a veces cuento mi historia y parecen fantasías, pero son ciertas. Eh, Cuando hacemos el acto cívico, juntamos a todos los estudiantes en el patio y el colegio es grande. En el colegio donde son dos sedes, donde yo realizo el cargo de inspectoría general. Está la sede básica, que va desde NT1 hasta sexto básico. Y solamente en ese grupo tenemos 1.600 estudiantes, ¿ya? Eh, y de séptimo hasta cuarto medio tenemos una cifra igual, ¿ya? Tenemos más de 3.000 estudiantes en el colegio. Y eso hay que bajar la matrícula. Bueno, y el punto es que están todos los chicos en el acto cívico y yo ocupé un espacio para comentarle a los muchachos, ahí con micrófono y todo, parlantes, porque hay que hablar a toda la bandada sobre una situación que hubo con un cuarto básico donde un niño hizo un papelito donde amenazaba a unos compañeros, ¿ya? Así como que los voy a matar y cosas así. Esas cosas que yo creo que a ustedes todos les pasa.
El problema es que un niño tomó la foto y se la mandó al papá, a la mamá, y a la hora ya están todos los WhatsApp de los papás de cuarto básico. Estamos hablando de siete cursos, ¿ya? Y en 2 horas ya estaban los papás casi echando las puertas del colegio bajo, viniendo a buscar los cuerpos de sus hijos. O sea, y no estoy exagerando, venían a buscar casi los cuerpos de sus hijos, ¿ya? Después que los pasamos con la directora, hablamos con ellos, los hicimos entrar en razón, el papá entendieron. La mayoría entendió, siempre hay un grupo que no entiende, lamentablemente. Y yo la hago a los estudiantes, sin contarle tanto detalle, pero sí les comentaba lo inadecuado que era utilizar redes sociales. Y están todos los chicos formados, desde desde primero básico a sexto, porque los chicos NT1, NT2 tienen otras actividades en esa hora. Y les decía lo inadecuado, que esto pasó en un nivel, no di detalle. Los chicos del cuarto que les pasó estaban calladitos. Y yo le dije, ya, ¿cuántos ustedes tienen redes sociales? Levanten la mano. Y si no van a creer, chicos, pero desde primero hasta sexto me hicieron la olita, levantando la mano. Y yo así como, nos miramos con la directora con cara de, Dios mío. Y eso fue hace 2 años atrás. Para que calculen cómo se maneja el tema, chicos, chicas. Eso pues les quería comentar, como para antes de empezar la clase. Así que para los que se conectaron temprano, escucharon estas historias entretenidas que compartimos. Ahora partamos con la clase. ¿Estamos ok? Como siempre, se escucha bien, se ve claro, ¿sí? Súper Ya. bien, Se profesor. escucha bien, Todo clarito. súper bien. Muchas gracias. Entonces empezamos con la clase de hoy día, después de esta breve introducción y conversación humana, pues sí, también tenemos nuestras Preocupación humana, gran preocupaciones y nuestras preocupación. realidades, ¿cierto? Preocupaciones y ocupaciones, ¿cierto? Bien, vamos entonces a compartir el escritorio para poder abrir la clase de hoy. Bien. Estimados y estimadas, tenemos nuestra segunda sesión de estrategias de aula para la permanencia escolar y que tiene que ver con nuestro tercer módulo dedicado a nuestros colegas, justamente profesores de aula, analizando lo que son las prácticas pedagógicas. ¿Ya? La sesión número 2, la clase anterior, vimos 3 temas relevantes. ¿Ya? Yo lo resumí, hablamos muchas cosas interesantes, pero lo resumí en estos 3 conceptos que son básicos en en nuestro análisis, ¿ya? Que es, analizamos la diferencia entre la información y el conocimiento, recordándoles que la información justamente son datos que se pueden transmitir de un lugar a otro, pero estos datos no requieren una gran construcción y que nos pasa justamente en la educación tradicional, que a veces caemos todos, ya es por tradición y la tradición es cómoda muchas veces, que también lo hablamos, caemos en esta mirada más de transmitir datos en vez de generar conocimiento, que eso ya es una construcción superior, ya de aprendizaje. Y nuestro camino es justamente llegar a eso, a la construcción de conocimiento. Y para llegar a esta construcción de conocimiento adecuada es que tenemos que utilizar estrategias que sean didácticas. Y hay varias compañeras y compañeros también nos comentaban en la clase anterior qué opinan de esta estrategia didáctica y cómo relevamos la labor del docente por sobre todo lo que ocurre dentro de la realidad educativa, dentro de la comunidad. Y cómo el docente se ha convertido, y siempre lo ha sido en el fondo, no es que se ha convertido ahora, siempre ha sido un elemento, un personaje importante en este proceso de educación. Y como decía una colega, que no sé si hoy día está también con nosotros, que nos comentaba de que lo que había que apuntar era hacia la didáctica. Y sin duda es un elemento importante, y es la base de todo esto que estamos conversando, de cómo nosotros realizamos estrategias que tiene que ver, ¿cierto?, con algo organizado, ordenado, planificado. La estrategia no es espontánea, la estrategia no me la invento ahora, la estrategia la planifico y apunta a objetivos claros. Y para que estas estrategias se lleven a cabo en forma adecuada y que encanta al estudiante, es que sin duda tiene que ser didáctica. Y una de esas estrategias didácticas importantes, ¿cierto?, es el aprendizaje situado, porque como dice la palabra, nos sitúa, nos contextualiza. Y este aprendizaje situado, ¿qué es lo que nos genera? Un aprendizaje significativo.
Pero para que sea significativo tenemos que conocer nuestro entorno, saber qué es lo que necesitan nuestros estudiantes, qué necesita la comunidad, qué es lo que nos piden los apoderados. Y sobre esa base, y sobre también conocer a nuestro grupo de docentes y colegas, y sobre esa base podemos realizar magia, po, ¿cierto? La creación de conocimiento, eso que es tan maravilloso que cuando lo logramos, cuando cada uno de ustedes lo logra en la sala de clase, se siente como una cosita, ¿cierto? Que nos hace recordar por qué estudiamos esta carrera, ¿ya? Cuando vemos que un estudiante te mira con los ojos y esos ojos de decir, entendí, ¿ya? Comprendí, y cuando aparte la mirada, levanta la mano para opinar, aunque sea una locura lo que diga, ya está aprendiendo y está aprendiendo. Y eso es lo que queremos lograr en cada una de nuestras clases. Y eso es lo que genera también el vínculo con el estudiante. ¿Ya? Eso sin duda es lo que vimos en la clase anterior. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión de estos temas de la clase anterior, alguna cosa que quizás haya quedado en el aire o algún comentario que quizás no lo hicieron en el minuto y dicen, "Ah, quiero aprovechar ahora que estamos viendo la clase anterior de comentarlo". Adelante nomás si alguien necesita hacer el comentario o hablarlo en el chat, que lo tengo cerrado, así que lo voy a abrir ahora para, ahí está, para ver también los comentarios de los colegas que les gusta escribir también. ¿Ya? Vamos a leer sus comentarios, igual que los podcasts, y leamos los comentarios de nuestros auditores. Bien, Estamos comunicativos igual que los niños en pandemia. no, está bien, Mirce, está Broma, bien. profe, broma, profe. No se preocupe, sí. No hay ni un problema. Ya el que quiere opinar, opinará y el que no lo hará después. Así que para mí eso no es problemático. ¿Ya? Bien, pues, vamos al tema de hoy día. Nuestro tema de hoy es el aprendizaje o los aprendizajes basados en problemas o las siglas que conocemos como ABP. Ese es el tema de hoy día, el temazo de hoy día. ¿Qué sabemos sobre el aprendizaje basado en problemas? Ahora sí, necesito que me comenten, ¿ya? Ya sea escribiendo o comentando, así que los escucho y las escucho. Eso genera igual a ver, un proceso de sobre problemas, basado en problemas, ¿Mm? desafía al estudiante, ¿Ya? permite de que haga un proceso reflexivo, ¿Mm? la resolución de problemas, que busque estrategias, ¿Mm? que también crezca en ¿Mm? autonomía. La verdad que ayuda bastante el hecho de a lo mejor partir con una clase con un problema y que la clase nos ayuda para resolver ese problema. Y como ellos también van sacando de sus propios conocimientos, de cosas que han escuchado, y ahí claramente se hace un aprendizaje profundo y que es transversal en todo, porque el estudiante cuando ya logra solucionar algo, y donde el profesor es solo un guía, genera mayor conocimiento en él. Claro. Qué importante eso, del acompañamiento, Carmen, del acompañamiento, de la guía, de la mediación muchas veces. El profesor aparece como un mediador del conocimiento, más que una persona que solamente separa y transmite cosas, ¿cierto? Y habla, por hablar. En el caso de usted, Carmen, le pregunto directamente, ¿usted tiene alguna experiencia con algún problema que usted haya planteado a los estudiantes que usted haya quedado con una sensación de, lo hice, por aquí voy"? Sí, aquí, por ejemplo, yo estoy en un colegio rural, entonces de repente, claro, son problemas así de temas, por ejemplo, para el invierno, cuánta leña más o menos necesitamos para las estufas, para Mm, hacer un tema, por ejemplo, matemática. O ellos que trabajan en el tema de, ayudan a sus papás con los animales, las gallinas, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, con el calendario, entonces ellos ahí van enseguida, sacan, mire, mi mamá, cada día necesitamos tantos metros de leña, tenemos que buscar por esto, pero de cosas que ellos mismos ya saben y me ayudan a solucionar para yo poder trabajar, no sé, un objetivo en algo en matemática, pero lo utilizo bastante con el contexto que tengo acá.
Qué interesante, Carmen, ¿ah? Que lo que usted menciona, el hecho de que el espacio del campo nos permite hacer estas comparativas, este es un espacio de experimentación. Tenemos el río cerca, un lago, Sí, tenemos las plantaciones, tenemos los animales, tenemos algo tan importante para la persona aquí en el campo que es la leña. La leña es fundamental. La leña y el trigo, la leña y el cereal, los animales, la gente bueno, la gente que en el campo cada vez es menos, ya la migración Sí. campo-ciudad No, se ha y yo acelerado. eso iba a comentar anteriormente con ¿Mm? respecto al cambio de la pandemia. Nosotros nos ¿Mm? pasó que en el tiempo de pandemia tuvimos mayor matrícula Sí. porque todos vinieron de Santiago, de las ciudades, porque había ¿Mm? más espacio para poder salir y todo el tema de que uno no podía, ya por el tema de no se podía salir, ¿no? Tantos ¿Mm? horarios y eso. Y terminó la pandemia y hubo deserción porque, claro, los ¿Mm? apoderados no encontraban trabajo, tuvieron que volver a la ciudad y eso, claro, nosotros nos benefició en cierta forma la pandemia porque tuvimos un alza de matrícula y cuando ya terminó una baja matrícula por un tema de nacional, o sea, mundial que ¿Mm? estaba ocurriendo y que las familias, claro, preferían estar en el campo porque podían salir, jugar, hacer muchas cosas y ahora ya no se puede. Entonces, ahí hemos tenido baja matrícula por ese tema laboral más bien de los padres. Qué interesante lo que usted menciona, Carmen, ¿ah? Es algo que para los que estuvimos analizando todo el proceso de la pandemia en su minuto, todo lo que apuntaban los especialistas, los analistas, especialmente sociólogos y sociólogas, era que la gente volvía a los campos, ¿ya? Volvía a los campos porque la ciudad se convertía en un espacio peligroso para el contagio. Y claro, y ocurrió y los colegios urbanos tuvieron baja matrícula, aumentó, la gente compró, si ustedes analizan, los conocidos que ustedes tienen, muchos compraron una casita en un campo o un terreno, y los terrenos aumentaron su precio. Yo tengo también alguien cercano en mi familia que en ese periodo se compró un terreno, y ya lo vendió, alcanzó a venderlo bien, alcanzó, ya, pero era de no estar a la baja porque vuelve esta dinámica social de la migración campo-ciudad, que es muy fuerte, y el campo tampoco tiene los servicios que tiene la ciudad, la zona urbana. El tema del sueldo también, específicamente. Entonces, lo que dice Carmen es una realidad. Bárbara nos dice aquí en el chat que la estrategia que se encuentra mucho más contextualizada y es integral, tomando varios ámbitos y habilidades que se desarrollan en el mismo proceso y genera un mayor conocimiento. ¿Ah? Está definiendo el aprendizaje basado en un problema. Y en mi caso, dice también ella, hay un proyecto relacionado con la educación financiera. En un primero medio, un proyecto que tuvieron que simular gastos mensuales. Eso es muy importante, ¿ah? El tema de la contextualización de los gastos. Ya, incluso ahora hay aplicaciones que permiten uno ingresar gastos y poder sacar cuentas y hay que aprovechar eso. Lo que, vuelvo a insistir lo que le dije en la clase anterior a ustedes, la IA está provocando una, una revolución gigantesca en lo que es los aprendizajes y lo estamos viviendo a poco en los colegios. Y yo creo que todavía no nos damos cuenta del impacto que va a tener esto. Las universidades también, ¿ya? De hecho, como comentario personal, mi hijo menor prefirió cerrar o limitar sus cuentas que tenía en la PlayStation, que era estos pagos mensuales que su hijo, ustedes los conocen seguramente, estas para poder entrar a juegos en línea, todo, y prefirió ese dinero gastarlo en la mensualidad del ChatGPT y dándome una razón clara el por qué hacerlo. Y un chico de 16 años. Entonces ya el uso de esta tecnología se está convirtiendo en algo muy importante y algunos le temen, le tienen mucho miedo, pero es como también le tuvieron miedo a los computadores en su minuto. Entonces ahí se viene fuerte, ¿ya? Y justamente ahí también nos comenta, creo que también Bárbara, sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Pues sí, eso tenemos que aprenderlo. Sin limitar, chicos, chicas, yo creo que siempre, esta es mi opinión personal, prohibir es un camino equivocado, porque estamos
condenados a fracasar cuando empezamos a prohibir todo. Tenemos que enseñar a utilizar, ¿ya? Y eso también tiene que ver con cómo nosotros resolvemos este problema que existe en distintos ámbitos, ¿cierto? Entonces tenemos, qué más podemos hablar del aprendizaje basado en problemas antes de entrar Profesor, a hola, buenas aplicar? tardes. Hola, Cintia, ¿cómo está? Bien, le acabo de mandar el libro de metodología de aprendizaje basado en proyectos Mm, del Mineduc, excelente. donde ahí van a encontrar las habilidades del siglo XXI y hay una Mm, tabla específica para poder ordenar la metodología ABP. Entonces, exacto. se la acabo de mandar para que la pueda compartir. Muchas gracias, Cintia. Cintia, y aprovecha que ya que tomó la Cuénteme. palabra, aprovechemos eso. Estamos analizando justamente qué es lo que sabemos sobre el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es lo que saben ustedes sobre este tipo de aprendizaje? ¿Cómo lo ha utilizado en su día a día? ¿O ha motivado a los colegas a hacerlo en su rol de UTP? Como le contaba ¿Mm? ayer, o antes de ayer, ya ni me El acuerdo, lunes. el Sí, antes lunes, de ayer. ¿Mm? partimos de una pregunta. ¿Mm? Y ayer les comentaba que estaba con la Universidad de la Frontera, que estaba con usted y con todos los chicos estudiando, ¿Mm? y les decía que nuestra escuela ya está siendo visualizada. Nos ¿Mm? invitaron de la provincial a ¿Mm? exponer el ABP. De ¿Mm? hecho, hay un video donde se muestra cómo nos vestimos con la zona típica, o los niños hacen esta feria artística. Y además de eso, nosotros lo trabajamos no solamente con el marco curricular, sino que lo trabajamos con el CRAIL, con las estrategias LED. Entonces ¿Mm? es todo un tema, como dijo usted, todo tiene que estar planificado, sí, ¿Mm? todo tiene que estar planificado, ordenado, y este proyecto es interdisciplinario. ¿Mm? Pero el otro proyecto, que es del el desarrollo profesional docente, es transdisciplinario. Bueno, ¿Mm? ese es uno de mis proyectos del doctorado. ¿Mm? Entonces, cuando me invitan y también hablo por cámara con uno de los profesores de la Universidad de O'Higgins, me dice que cómo lo hice. Le dije, lo que pasa es que no es como lo hice, lo que pasa es que estudiando ¿Mm? abre un poquito más las puertas y uno empieza a entender otras cosas y empieza a unirlas, ¿no? Pues no es ¿Mm? que uno sea brillante, no, el estudio, la búsqueda, la investigación, el querer hacer las cosas, y lo más importante es reconocer el contexto. Entonces nosotros estamos recién en el proceso de que ya conocemos lo que es el ABP, aprendimos a hacer la parte curricular interdisciplinaria. Quiero hacer la fotosíntesis como lo vamos a hacer en el proyecto que tenemos. ¿Mm? Lo quiero con lenguaje, lo quiero con tecnología, música también me puede ayudar, deporte me puede ayudar en esto, y así, lo unimos. Empezamos a buscar, primero fue la búsqueda de cuáles son los objetivos que se pueden unir a la problemática. Y la problemática está de fondo, no solamente saber lo que son las particularidades de Chile, sino que los niños eh, lean y escriban y comprendan y tengan un pensamiento crítico de donde están situados. El año que viene, 2026, yo tramito todo el año ABP. Si me ¿Mm? dicen OTP, ABP. Tramito todo el año. Nosotros vamos a ver la zona típica o sea, nosotros vamos a ver nuestra zona, la sexta región, Rengo. Cerca de Rengo está San Vicente de Tahuatahua, que es mi comuna, donde yo vivo, y tenemos un museo pequeñito donde está el monstruo de la laguna de Tahuatahua, está la ranita de Darwin, de Charles Darwin, porque vino, Qué está bonito eso. todo un Sí. tema. Y me acabo de encontrar hace muy poco con una feria costumbrista donde está toda la flora y fauna. Y le dije, nos vamos para allá porque los niños tienen que conocer las perdices, el pajarito del campanilla, que es el tiltehue, y todo eso tiene que conocer. Yo soy de campo, ni siquiera los conozco tan bien. Es O como, los, disculpe, Cintia, es como lo que nos comentaba Carmen de su exacto, espacio. Oiga, del Cintia, contexto. dígame una cosa, y los colegas, ¿se sienten compenetrados con el trabajo de la ADP? ¿Lo Sí, sienten que es una nos, herramienta útil? Se, sí, com- no se impactaron a ver los resultados. Mm, De los niños que no hablan, hablan. Bueno, mm, tenemos niños con espectro autista y ellos son, eran los que más hablaban adelante y a veces no hablan en clase. mm. Entonces nos Qué bueno, Cintia. encontramos con todas esas cosas y bueno, ahora entraron los papás o los niños empezaron a bailar, y los niños que no bailan, por ejemplo, en lo que es la Minga de Chiloé, Mm. iban en el barco o estaban transportando la casa que se hizo de cartón. Fue todo un tema, es todo una congregación a mostrar las zonas.
Eso es lo que usted menciona, Cintia, es importante. Muchas gracias por su opinión. El tema de que cada actividad que nosotros realizamos y cada proyecto que nosotros llevamos a cabo siempre tiene que haber una evidencia fotográfica, una evidencia en la planificación, porque eso también establece que ha sido ordenado. Y también es muy importante una evaluación, ¿ya? Que después más adelante vamos a hablar un poco de la evaluación, porque es muy importante, porque eso nos da sustento teórico a lo que estamos hablando. O sea, no todo como lo dijimos al comienzo, no todo es espontaneidad. Siempre tiene que haber una planificación sobre lo que estamos trabajando, y especialmente con lo que mencionamos como los tipos de ABP. Miren, tenemos varios tipos de ABP que son importantes, ¿ya? Como dice ahí, Cintia, evaluación, autoevaluación y otras. Está el aprendizaje basado en proyectos como tal, ¿ya? Que se orienta efectivamente a la consecución de un producto. Un producto que puede ser una herramienta, un producto que puede ser un informe, un video, un podcast, ¿ya? Hablando en el lenguaje más actual. Y un producto también que puede ser un baile, que puede ser una presentación. Y lo importante de este proyecto, de este aprendizaje que hace un proyecto, es que tiene que ser de común acuerdo. O sea, aquí está cómo logramos que los estudiantes tengan un significado y se sientan cercanos a lo que aprenden, es que también participen del proceso y que tengan una participación activa, que pregunten, que se les pregunte, que puedan opinar, que puedan plantear situaciones. Entonces, esas cosas son importantes en el aprendizaje basado en proyectos, el común acuerdo, ¿ya? También dentro de esta ABP está el aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Y que efectivamente se orienta a la solución de una problemática específica, ¿ya? A un problema que nosotros podemos visualizar. Como mencionaba Carmen, ¿cuánta leña necesitamos para cargar la estufa en el día? ¿Cuánta leña necesitamos en la bodega para poder gastarla, ocuparla durante un año o durante los meses de invierno? ¿Ya? Etcétera. O sea, siempre hay una problemática que hay que definir primero en base a un diagnóstico y después definir este problema, que la docente lo define y se trabaja en torno a él. Y que de alguna u otra forma está vinculado con el proyecto, porque siempre cuando queremos hacer un proyecto, claramente partimos desde una problemática, ¿ya? Están interrelacionados. También está, como ustedes pueden ver ahí, lo que es el aprendizaje basado en preguntas, ¿ya? Donde las preguntas abordan problemas prácticos de sus vidas y de sus comunidades. De ahí es una frase básica de Pablo Freire, ¿ya? En un inicio, ¿cierto? La docente plantea estas preguntas, pero los y las estudiantes aprenden a formularlas. Esa es la idea, ¿ya? No solamente el profesor siempre y la profesora es la guía, la que conduce, la que acompaña. Da ejemplos, pero bueno, ya, planteamos una pregunta. ¿Por qué es importante, vuelvo con la leña, cargar la estufa con leña en las mañanas? ¿Por qué es importante que el baúl que está en la sala, estoy pensando en los colegas que han estado en zonas rurales y que han tenido que echarle, ¿cierto?, el palo de leña a la estufa. ¿Por qué hay que mantener el baúl lleno de leña para poder estar en la mañana con esto? Preguntas que los chicos pues, de a poco van, ¿cierto?, planteándose. ¿Por qué esta leña sirve más para hacer combustión que la otra? Y etcétera, ¿ya? De estos tres ejemplos de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, en problemas y preguntas, ¿cuál para ustedes ha tenido mayor significado? Y aquí la respuesta no hay preguntas, no hay respuestas malas, ¿ya? Porque todas sirven. Para ustedes, si han trabajado con Y ella. yo, Dígamelo. profesor, lo ¿Mm? que estoy tratando de hacer, porque no, honestamente no tengo mucha teoría sobre el aprendizaje ¿Mm? y proyecto, solo lo que he leído, lo que me he podido instruir, auto perfeccionarme. Y Mm. estamos implementando, yo trabajo en un colegio unidocente del campo, donde tenemos niños desde segundo a quinto. Mm. Entonces ahí, este año, y bueno, del año pasado comenzamos a, a tratar de diseñar un plan de trabajo que apunte a que el niño maneje el sistema monetario Mm. y aprenda las cuatro operaciones.
pero a nivel concreto en la vida cotidiana. Mm, Entonces implementamos un kiosco saludable, donde ellos tenían que traer las verduras, porque como son sectores agrícolas, tenían que traer sus verduras, sus frutas, según la temporada, obviamente. Y ellos armaban como una especie de kiosco de verdulería, mm, frutería, pero le pusimos kiosco. Entonces ellos armaron un almacén, digamos, con cada cosa que trajeron, rotulaban, y ahí hacíamos un juego de roles, los mm. vendedores, el cajero y los que eran compradores. Entonces ellos tenían que llevar dinero, se les pedía entre 200, 300, 400, lo que pudieran, Mm. y se les asignaba un precio a la fruta o a la verdura. Mire qué interesante, Iris, porque ahí usted me acaba de mencionar, sí, y estoy repitiendo un poco, me corrige si me equivoco, es que quizás no hay un manejo profundo de la teoría, ¿cierto? Exacto. Pero usted me menciona ya dos tipos de aprendizaje, o sea, ya crear un kiosco es un proyecto, Ujú, ¿cierto? Y dentro del kiosco, todo lo que se hace, el contar el dinero, vender, ujú. es pasar un problema. Como dicen los colegas del chat, ya que también el aprendizaje que más utilizan de estos tres es basado en problemas, que es el más común, ¿ah? Porque uno puede partir cada clase con una problemática Exacto. y De al ahí terminar la además clase resolverla. ¿Mm? fueron vinculando otras áreas interdisciplinarias, ciencias, por ejemplo, inglés, rotular en inglés los nombres de las frutas, el Mm. sistema monetario, hicieron unas boletas, me acuerdo, y le ¿Ve? hicieron nombre al kiosco Los Amigos y la boleta decía, kiosco Los Amigos, investigaban los precios. Mm. Entonces vincularon varias áreas, el sentido local, los recursos Mm. naturales. Qué Se maravilla, pues. puede Ah, trabajar en muchas áreas. y eso lo hace más significativo para los estudiantes, sin duda. Sí, y además se juntaba dinero porque cada kiosco que hacemos una vez al mes, según los recursos que llegaban, se juntaba 4.000 pesos cada vez que lo hacíamos. Entonces eso quedó como recursos para el curso. Y Como, ese dinero tenía un objetivo específico, ¿cierto? sí, para una salida a fin de año, Ya, o pues ellos ahí tiene eligen un dónde proyecto. ir. Exacto. Ahí están trabajando todos por un proyecto. ¿Se da Sí. cuenta? Sí. Y el tesorero, el que registra las ganancias, Mm, profesora, mire, hoy día hicimos tanta plata. Era el mes pasado, hicimos menos, mm, más bueno, es que hay menos fruta, la temporada de invierno viene difícil, salvo las nueces, mm, que hay niños que tienen nueces, hay otros niños que tienen otras frutas, otras verduras, ají, pepino, en realidad uva, acá es zona de hartos viñedos, entonces hay una época en que hay harta uva, entonces va dependiendo de la temporada y ahí también se puede trabajar mm. mucho el tema de las estaciones del año, que es harto para trabajar, hay harto en realidad. Muchas gracias, Iris. Pues cuando nos damos cuenta, según lo que nos plantea Iris, y le agradezco mucho que nos presente esta experiencia, es que son cosas que hemos hecho siempre. Para los que llevamos harto tiempo en la pedagogía, en mi caso, uno viene haciendo estas actividades desde el 2000, ya que fue el primer año que yo entré muy joven a trabajar, y muchos de ustedes quizás antes o otros después. Y estas situaciones que describe Iris es algo que hacemos muchas veces en forma espontánea. ¿Qué es lo que nos invita a la estrategia? Es a sistematizar, es a ordenar, es a planificar. Y con eso darle más sustancia a lo que estamos haciendo. Pero algo que no es nuevo, algo que hemos hecho a través del tiempo y por mucho tiempo, ¿cierto? ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es como definición técnica, ¿ya? Se trata de un método de enseñanza-aprendizaje en el cual parte de un problema real y relevante que lo diseña el o la docente y que tiene que ser resuelto por el estudiante, ¿ya? Y cuyo fin tiene desarrollar competencias que están previamente definidas. O sea, ahí tenemos nosotros claro en nuestro esquema, en nuestras planificaciones, que a qué competencia queremos apuntar con este método. También este método busca formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera que lo harían en su vida cotidiana. O sea, valoran e integrar ese saber que poseen. Y eso también nos lleva a formar habilidades, ¿ya? A desarrollar un conjunto de habilidades. Todo en nuestras planillas, ¿cierto? En nuestras sábanas, bien organizado, con claridad, con media verificación. En el fondo, ¿a dónde queremos llegar con este tipo de aprendizaje? Y
regularmente, como dice la definición, esta información se expone y se intenta aplicar en esta resolución de problemas. Y la BP primero presenta el problema, se identifica la necesidad de aprendizaje, se busca la información y después finalmente volvemos al problema. O sea, en el fondo, ya, tenemos el problema, lo solucionamos, lo desarrollamos, ¿qué nuevos problemas nos enfrentamos? ¿Ya? Y eso es lo interesante porque da vuelta en un círculo virtuoso, ¿ya? En la cual enfrentamos una problemática, la desarrollamos, buscamos soluciones, pero después de estas soluciones aparecen nuevas problemáticas. Y eso es lo bonito de este tipo de estrategias, porque no terminamos nunca, siempre nos van integrando nuevas cosas. Y ahí donde nuestra creatividad se pone a prueba. ¿Ya? Aquí lo importante es lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es lo que es en el fondo? ¿Cierto? ¿Cómo lo desarrollamos? Este proceso de enseñar y aprender. Y hay una importante variedad de funciones que aparecen acá. Si aplicamos la neurociencia, que yo me imagino que muchos de ustedes han trabajado con neurociencia, que es un elemento, de hecho aquí en la nueva región hay magíster de neurociencia y en muchos lugares también, trabajamos todo lo que es las funciones cerebrales motoras, las cognitivas, las memorísticas. En la neurociencia nos enseña cómo poder realizar una enseñanza que sea de impacto para nuestras funciones cerebrales, las funciones lingüísticas, las prácticas también. La Profesor, Dígame nomás, la estoy escuchando, Cintia. lo estoy escuchando con la neurociencia y el ¿Mm? diseño universal de aprendizaje está apuntado a tres formas, a tres partes del cerebro. Claro. El diseño, bueno, de hecho, si nosotros vamos a visitar las aulas, ellos, los profesores, lo conducen, pero no Ujú. saben qué es lo que conducen y para qué conducen. Claro, no hay como una claridad, ¿cierto? Muchas veces lo hacemos nomás. Sí. ¿Y Sí, usted se acuerda de esas áreas? eh, sé que hay uno que es la representación, la ¿Mm? expresión, que es la comunicación, y ¿Mm? la participación. Claro. Entonces, esas tres áreas, una está vinculada netamente con lo que es el lóbulo frontal, por eso le decimos dos Exacto. dedos de frente, Sí. que son las conexiones más importantes. ¿Mm? La otra, si yo no tengo el vínculo con el niño, ¿Mm? no va a participar. Y la ¿Mm? otra es la concreta, la que Claro. tiene que representar. ¿Mm? Pero eso está en la ley, en el decreto 85, Claro. que como jefe técnico nosotros tenemos el deber de hacerlo con la coordinadora y las chicas de educación especial. ¿Mm? Y, Yo tengo, tomando la neurociencia, como usted dice, Cintia, es sí, importante lo que es la corteza prefrontal, ¿cierto? exactamente. Y Son también todas las tenemos, conexiones. y claro, ¿y qué pasa cuando yo entro a una sala de clase? Y eso para usted, Cintia, y para todos los compañeros que están acá, cuando trabajamos con los chiquillos, yo entro, tiro el libro encima de la mesa, bueno, hoy en día con los libros virtuales tenemos que tener el computador en la mesa, le grito a los muchachos, los hago callar, lo primero que hago es activar un elemento primitivo en nuestro cerebro que es la amígdala, que no es la amígdala de acá, estamos hablando de un que está, ¿cierto?, atrás, que es como el cerebro del reptil que se le llama, ya que este cerebro primitivo, que se activa cuando tiene miedo, ¿ya? Y cuando nosotros entramos fuerte con los estudiantes y activamos la amígdala, estamos provocando un impacto incluso que podemos generar, ay, no tengo la palabra en este minuto, disculpen, pero podemos generar algún tipo de trastorno, ¿ya? Y algún tipo de resistencia al aprendizaje que nosotros queremos establecer en los estudiantes. O sea, muchas veces no estamos conscientes del impacto que generamos a veces con un grito, ¿Puedo? ese colega que se enojó tanto con los estudiantes que eran un poco más de derecha y que los gritoneó el trauma, ahí está la palabra que quería ocupar. El trauma que provoca en ese estudiante o en esos estudiantes que escuchan a este profesor que grita desaforado es tremendo, independiente que quizás en nuestro interior algunos piensan que estuvo bien o que el punto que el profesor quería obtener era importante, pero lamentablemente la forma de llevarlo a cabo genera que todos estos chicos que están en la sala y que escucharon a este colega gritar desaforado, la amígdala se activó y ya estos chicos
ya generaron un trauma en esa asignatura o con ese docente. Entonces, por eso es que es importante, tanto para lo que comentaba Cintia como para todos ustedes, la última frase que aparece aquí en esta definición. Dice, en otras palabras, se avanza en el desarrollo de la metacognición. Y todos sabemos que la metacognición es saber cómo aprendemos, ¿cierto? Y si yo sé cómo mis estudiantes aprenden, voy a poder hacer un aprendizaje más significativo. Y si yo tengo claro que si me paro en la sala y lo gritoneo, aunque se dan ganas, chicos, yo sé, he estado ahí con ustedes, ¿ya? Y dan ganas de gritonear. Pero el problema de eso es que sabemos que vamos a establecer barreras inmediatamente con ese estudiante. Y a la edad que tienen los chicos, muchas veces van a ser barreras infranqueables. Vamos a perder ese chico, lo perdemos, ¿ya? Y otro colega quizá va a tener que recuperarlo. Entonces, por eso es que la metacognición, saber cómo aprendemos, saber cómo enseñamos, estar consciente de lo que estamos haciendo, nos permite justamente avanzar en el aprendizaje significativo y en el conocimiento superior, que son elementos que lo han escuchado. Yo que les digo, no estoy descubriendo la pólvora, ¿cierto? Ustedes lo conocen, con otras palabras quizás, de otra forma, pero lo conocen, ¿ya? Y como hemos dicho, estos problemas se basan en situaciones reales, ¿ya? Y que siguen un proceso definido, sumativo, progresivo. Y a la vez que finaliza este aprendizaje basado en problemas, aparecen nuevas preguntas que van nutriendo lo que ya estamos haciendo. Y como ya les mencionaba, este es un ciclo que se cierra y se abre. Como dice en el Rey León, es un ciclo sin fin, ¿ya? Y el profesor aquí tiene que ser un motivador. Aquí, chicos, chicas, tenemos que poner, yo entiendo, estamos cansados, estamos agotados, pero si no motivamos a nuestros estudiantes, más agotados vamos a quedar porque no nos van a poner atención, no nos van a entender y, como dije recién, los vamos a perder, ¿ya? Y para motivar, tenemos que conocer el problema, los temas que vamos a trabajar, diseñar actividades desafiantes, que los chicos no se nos aburran en sala. Y como hemos dicho, a esta altura, en este siglo, ya, ya terminando la segunda década del siglo XXI, tenemos que saber que ya no somos los garantes de la información. Ya no, esto de que el profesor nomás tiene toda la información, lo dijimos en la clase anterior, basta un celular que el chico saque y nos despedaza, ¿ya? Y nos echa abajo todas nuestras teorías y conversaciones. El rol central nuestro es guiar en esta búsqueda, en esta generación de oportunidades para justamente desarrollar un aprendizaje hábil y pensamientos de orden superior. ¿Para qué, en el fondo? Para crear definitivamente estudiantes autónomos. ¿Qué es lo que queremos? Pues generar autonomía. Si al fin y al cabo, ¿no es esa la base de la educación, colegas? Generar autonomía. Cuando nosotros como padres dejamos a nuestros hijos en prekinder o en el jardín llorando, con una pena, nos vamos con el estómago apretado, tenemos ganas de volver y tomarlo y llevarlos de vuelta para la casa. Yo creo que a todos nos ha ocurrido. ¿Qué queremos buscar? Buscar su independencia, su autonomía. Porque yo se lo digo también a los apoderados, el día de mañana no vamos a estar ahí, por distintas razones, ya sea por la vida, ya sea por la biología, ya sea porque ellos también tienen que volar. Entonces, ¿qué queremos? Que sean adultos felices. Si en el camino son astronautas, doctores, doctoras, abogados, profesores, da lo mismo. Queremos que sean adultos autónomos y felices, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos nosotros formando también en nuestros estudiantes y ese es el desafío que tenemos. No sé si opinan algo similar, mis estimados y estimadas. Pueden hablar y pueden comentar si lo desean. Mientras tanto, ¿qué deben tener los problemas que nosotros planteamos? ¿Qué deben tener? Una ¿Qué- hipótesis puede ser o no. Estoy... Ya una hipótesis, ya estamos hablando de algo más profundo, más elaborado, pero sí, sin duda, una hipótesis, ¿cierto? Tiene que ver con una idea previa. Una pregunta.
una ¿Mm? situación a resolver, Una situación a resolver, una pregunta, hipótesis, que de alguna Un forma también contexto. lleva todo. Un contexto, muy bien. Bien, bien, una solución, me dicen por ahí, excelente. No hay comentario equivocado, colegas, ya no se Una preocupen. evaluación, Una recursos. evaluación. Yo les voy a decir lo mismo que le digo a mis estudiantes en la universidad, que no hay comentarios malos. Y si se equivocan, yo nomás los me agarré de ustedes y los voy a humillar, nada más. Cosa que no va a ocurrir. Deben generar interés, ¿cierto? Porque si el problema es fome, así hablando en palabras simples. O si lo hacemos fome también, puede haber un problema súper interesante, maravilloso. Pero si no le damos, si no lo adornamos un poquito, los estudiantes se van a aburrir, no, qué fome. ¿Esto de nuevo? No. Tiene que tener vínculo con un objetivo de aprendizaje, claramente, ¿cierto? Estamos dentro de una planificación. Tiene que reflejar una situación de la vida real. Ahí está lo que hablamos de... Podemos ficcionar, podemos hablar de una invasión terrestre, podemos hablar de que hay un meteorito, podemos hablar de la aparición de un fantasma, podemos hacer un problema muy entretenido, pero siempre tiene que tener un vínculo con lo real. O si no, los chicos se nos disparan, se nos van. ¿Ya? Incentivar decisiones basadas en hechos, ¿ya? Se deben justificar los juicios, qué importante eso, ¿ya? Que también tiene vínculo con la hipótesis que nos decía la colega. Cuando uno plantea un juicio dentro de un problema, tiene que estar justificado. Porque si no es una percepción que no tiene base absoluta. Y muchos que somos buenos para armar y tomar decisiones bajo la percepción, ¿eh? Pasa a veces en algún equipo directivo, en que peleamos, y, no, es que estamos en la reunión de, no sé, pasa, lo digo porque lo he visto en otras comunidades, y me han contado también otros colegas que están en una, no sé, pues están todo el año diciéndole a la directora o director que hay que cambiar una ampolleta que parpadee, no deja hacer las clases y no lo hacen nunca. Pero basta que una apoderada, una reunión lo diga, hay que cambiarla. Y todos con cara de, oye, pero si se lo dijimos ya hace como 5 meses, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a veces actuamos reactivamente o por percepciones. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ha pasado que usted dice, no, hoy justo, no sé, pues la Juanita o el Juanito fue a hablar con el alcalde y le dice, no, que en este colegio todos los profes sacan la vuelta. Y viene el alcalde y manda al DAEN a poner orden en ese colegio. Y todos se miran con cara, pero ¿por qué le hacen caso a las Juanitas? No sé si se les pasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque se basan en percepciones, ¿ya? Todo tiene que justificarse, estimado y estimada. Hay que justificar los juicios, porque si no los justificamos, ¿qué es lo que son? ¿En qué se convierten? ¿En qué creen ustedes si no justificamos los juicios? ¿En qué no, cuando hacemos algo basado en un tipo de acción, siempre nos vamos a equivocar? ¿En qué puede ser? Si no justificamos los juicios, ¿en qué se convierten? en prejuicios, Eso, Iris, excelente, en prejuicios. Y los prejuicios nos llevan a error en siempre. fundamentos, Claro, los prejuicios evidencias. siempre, exacto, Iris, el prejuicio siempre nos va a llevar a errores. Yo hay una clase que hago en la universidad en un electivo de inmigración y otra ciudadanía y siempre hablamos, dejamos una clase para hablar de los prejuicios. Y el prejuicio antes era considerado normal. Ya nunca hubo un estudio, estoy hablando del siglo XIX, XVIII, era como que "Oh, el ser humano es prejuicioso y punto". Nunca se ahondaba. Era una verdad. Claro, era nomás. Pero a partir de, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, los analistas, los cientistas sociales, donde entran los antropólogos, sociólogos, historiadores, comienzan a analizar los prejuicios y estiman que el prejuicio es algo equivocado. Así de simple. O sea, en la historia, quienes, gobernantes, culturas, líderes, países que han actuado bajo el prejuicio han cometido errores. El apartheid en Sudáfrica, la segregación en Estados Unidos contra la gente de color, la discriminación contra el mapuche en Chile y en América Latina contra el indígena, la persecución de los judíos en Alemania,
el asesinato y persecución contra las minorías sexuales, todas parten de prejuicios. O sea, el prejuicio no trae nada bueno. ¿Por qué? Porque es un error, po. Si cuando uno hace un juicio, no toma la decisión al tiro, no emite el juicio de inmediato, uno tiene que, en un juicio el abogado lleva evidencias, se analizan y después se toma una decisión. Nadie la toma antes. Por eso es que el prejuicio siempre es equivocado. Disculpen, era una pequeña clase de sociología tuvimos. ¿Ya? Se deben tratar en su conjunto, siempre, ya los problemas, no por separado. Hay que formular preguntas abiertas, ligadas al aprendizaje previo y, interesante, tienen que ser controvertidas. Porque una pregunta que no es un problema que no es controvertido no es algo que genere debate. ¿Qué pasa si eh, metemos toda la gente a la cárcel? Todo lo haces, toda la gente que comete delitos a la cárcel, todos, inmediatamente. ¿Con qué problema nos enfrentamos? Oh, es que la gente que comete delitos es que mira toda la cárcel, ya, pero ¿con qué problema nos enfrentamos? ¿Qué pasa si tenemos miles de migrantes en el norte y los queremos pulsar a todos? Suena interesante, suena atractivo. Ya mucha gente va a querer aplaudir, elegir a ese candidato que promete eso. Pero una problemática controvertida es si hay, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cerramos la frontera? ¿Cuántos drones vamos a llevar? ¿Cuánta gente de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto dinero vamos a invertir? Porque claro, que se vayan, pero ¿cómo los mandamos? Si el otro país no lo reciben. Entonces, son temáticas controvertidas, dignas de analizar. Ya, eso el ejemplo que da es para chicos más grandes, sin duda, ¿cierto? Pero, ¿me entienden el ejemplo? ¿Ya? Justamente como dice Raúl, no es lo que haremos, no es qué haremos, sino que cómo lo vamos a hacer, que eso es importante. Y eso es la sistematización de un problema. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y ahí, esa es la pregunta importante, ¿cierto? Y esto también sirve para motivar la investigación independiente. Ahora con los dispositivos móviles que tan mal han hecho la educación, los podemos ocupar para algo bueno. Decir, ya chicos, conéctense a internet, ahí tienen su tablet, dependiendo del proyecto educativo del colegio, y busque ya, genere, investigue. Profe, ¿qué es lo que es esto? Investigue, entra a Google, googlee, busque, orientar para que tampoco den palos de ciego. Entre a YouTube, vea este video, veamos este tutorial. O sea, motivar que los estudiantes investiguen en forma independiente. Aquí yo en el año 89, en el 89 estaba en primero medio, si no me equivoco, ¿sí? Primero, segundo medio. Para investigar tenía que ir a la biblioteca acá de Temuco, a la biblioteca Galo Sepúlveda, y tenía que buscar un libro de historia para hacer un informe, para hacer un ensayo. Y eso estoy hablando del año 89. Si nos vamos mucho más reciente, ya en investigación general, cuando me tocó hacer la tesis del magíster en historia, tuve que ir a Santiago, a la Biblioteca Nacional, a buscar material, que no estaba en red. Y hoy está todo en red, o gran parte, ¿cierto? Entonces podemos motivar al estudiante a que no tenga que viajar a ningún lado. Ojalá bonito, ojalá hacer una salida, pero ya tome su teléfono, tome su tablet y investigue. Motivar la investigación independiente. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? Bien, profesor. Ya, Profesor, dígame nomás. nos queda una colita de la metalingüística. ¿Ya? Nosotros trabajamos la metacognición desde que yo llegué al colegio, este es ¿Mm? mi tercer año, y eso viene en la evaluación docente. Mm, Entonces lo vengo trabajando de largo rato. También tengo un libro pequeñito que, que se lo he mostrado y de ahí han sacado las palabras antes y durante la clase. La metacognición para mí es mm, todo el proceso, no es, mm, no es el cierre. Y mm, la metalingüística tiene que ver cómo tú razonas, cómo tú dialogas, pero con argumentos y sacas conclusiones, tiene una discusión científica. mm, Entonces, nosotros estamos trabajando la estrategia Oreo y la estrategia Oreo le falta la reflexión. Entonces, mm, esa es la única crítica a la estrategia. Tiene una organización bastante analítica, pero yo necesito que sea lineal
Mm, de una forma que ellos puedan sacar conclusiones y que lo puedan unir con datos, lo puedan unir, si a lo mejor en la región existe, lo puedan unir con la actualidad y con el pasado. mm. Desde esa perspectiva nosotros estamos trabajando en la sala de clase y en este minuto estamos recién reordenando el aprendizaje y los profesores están saliendo con su nueva metodología y están internalizando todo lo que les voy entregando de ahí de a poquito, de a goteo. Qué importante lo que usted dice, Cintia. De hecho, el concepto de lo meta es un concepto importante que se trabaja desde, bueno, una palabra, si no me equivoco, una palabra griega, ya no recuerdo muy bien en general de dónde viene, pero tiene que ver justamente con elementos de desarrollo profundos, ¿ya? Cuando hablamos de la metacognición, cuando hablamos de la metalingüística, tiene que ver el entender de alguna u otra forma el cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nuestro cerebro opera, cómo opera nuestra forma de no solamente definir el mundo, sino que entenderlo. Por eso que también la palabra meta está muy vinculada con los paradigmas, ¿ya? Con la idea de mundo. Entonces, es muy interesante lo que plantea Cintia. Quizás es un paso un poco más allá, pero que siempre hay que tenerlo claro. Y no solamente como una conclusión, ¿ya? Cuando hablamos de la metacondición, lograr alcanzar la metacondición. Porque en el punto que la alcanzamos es cómo seguimos utilizándola. Entonces no solamente va a ser siempre un fin, también va a ser un camino para un fin, ¿ya? ¿Qué es el modelo 3CR? ¿Lo han escuchado? ¿3C3R alguna vez? ¿Es un modelo de trabajo con la ABP? ¿Alguno de ustedes? No, ¿Sí, profesor, no? ninguna ¿No? idea. No, pero miren, de alguna otra forma, Iris, le va a pasar un poco como lo vimos al inicio, que hay modelos que uno termina dándose cuenta que sí lo está trabajando y quizás no sistematizado. Este modelo tiene tres componentes centrales, ¿ya? Que son contenido, contexto y conexión. Por eso 3C, ¿ya? Y esto permite establecer las bases del problema, de tal manera que hay una relación directa entre las metas y objetivos del aprendizaje que se han previsto. Entonces, para tener claro, ¿cierto? Las bases del problema, hay que tener un contenido, un contexto y cómo se conecta con los elementos que estamos analizando. Por ejemplo, para que lo tengamos mucho más claro aún, ¿ya? El contenido debe asegurar un alcance adecuado del problema y de los contenidos que se están trabajando, ¿ya? Y este contenido tiene que ser ajustado para que el estudiante produzca un aprendizaje de acuerdo al objetivo que estamos trazando, ¿ya? O sea, el contenido tiene que ver con el conocimiento, con lo que nosotros queremos que el estudiante alcance, ¿ya? Y los contenidos siempre están presentados dentro del programa. Entonces, para tener un problema adecuado en un contexto adecuado, tiene que haber un contenido. ¿Ya? ¿Me van siguiendo con eso, cierto? Si alguien entiende, lo voy a repetir de otra forma, no se preocupen. ¿Ya? Ese es contenido. El contexto justamente es el que le da sustento al contenido y especialmente al problema. ¿Ya? Porque el contexto asegura que la situación planteada sea auténtica, sea real. Por eso es que siempre cuando la gente dice, tú le explicas algo y alguien dice, oye, pero dame contexto. Porque sin contexto no entendemos, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa cuando estamos conversando informalmente con alguien en confianza y empezamos a hablar de un tema y yo le digo, no, es que la señora no entendió lo que yo le dije en ese minuto porque yo le expliqué que el estudiante había golpeado a otro y dice, "Neri, pero dame contexto, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Entre quiénes? Explícamelo, ¿cierto? Porque eso hace que lo que estamos hablando, analizando, vaya al piso, ¿cierto? Se entienda. Bajemos. Ah, ya, me diste contexto. Ok, esto es real. ¿Sí o no? Cuando no hay contexto, ¿qué sé yo de qué estamos hablando? ¿Es real lo que me están diciendo? ¿O es una idea? En las redes sociales hoy en día, especialmente en TikTok, no tanto en Instagram, especialmente en TikTok y en X también, el ex Twitter, aparecen muchas cosas sin contexto. ¿Se han dado cuenta, no? No hay contexto. Por eso es que uno duda del conocimiento real que tienen estas redes.
transmiten más información y muchas veces la información no es real. Por eso que estamos en la época de las fake news, porque no hay contexto a lo que se presenta. La búsqueda, no, hace unos años atrás, no, a un año atrás me acuerdo de que en TikTok estaba famoso mostrar, no sé si te recuerdas las pirámides de Egipto, que hacían como un dibujo donde que debajo de las pirámides había como unas columnas gigantes. Entonces la punta de la pirámide, o sea, la punta que era la pirámide, era un obelisco gigante, como el obelisco que hay en Buenos Aires, como el obelisco de Washington, no que una punta piramidal, entonces había bajo la tierra una columna. Y la gente se lo creía, pero tenía cero contexto, histórico, arquitectónico, nada. O estas fotografías de montañas que existen en distintas partes de Estados Unidos, algunos elementos rocosos que están digitalizados con efectos y parecían como montañas como planas arriba, no sé si algunas la vieron. Y uno decía, no, es que esto es un árbol gigante que se cortó, un árbol gigante, así una cosa como del porte de una ciudad. No sé si lo vieron, o nunca han visto lo que estoy hablando, ¿ya? Y mucha gente lo creía, pero ¿qué es lo que no tenía? Contexto. Y un ejemplo más reciente, el famoso cometa, el Atlas, no sé cuánto. Trataron de darle contexto, pero ¿dónde se caía la historia cuando hablaban que era una nave espacial que llegaba? Bueno, ¿y dónde está el contexto de eso? No, es que se comprobó y hay videos y todos los videos eran de IA, nada real. Entonces, no hay contexto. Si no hay contexto, nada es real. ¿Ya? Me di una tremenda vuelta para decir que nada es real sin contexto. Y la conexión facilita que los estudiantes logren integrar el conocimiento e interconectar los conceptos de tal forma que puedan establecer una red conceptual. De ahí donde aparecen los famosos mapas conceptuales de lo que estamos hablando. Y que son tan útiles cuando analizamos un problema. Hasta aquí. ¿Tenemos claro el También los denominan, los Sí, mapas conceptuales, también los denominan redes neuronales. exactamente. Porque eso es una red neuronal. Porque cada concepto de este mapa, y entramos de nuevo a la neurociencia, hace una sinapsis con el otro. Y el mismo elemento de las sinapsis neuronales. Están interconectadas. Si se quiebra uno, si aparece un concepto en el mapa conceptual, ¿ya? Que no tiene sentido, se nos rompen, ¿cierto? Lo mismo pasa si una neurona no funciona. No nos podemos conectar, no entendemos, nos enfermamos, ¿cierto? El Alzheimer, la base de eso es justamente la caída de las redes neuronales. Y lo mismo pasa con las mapas conceptuales. Entonces la conexión en red es importante. Si no conectamos e integramos el conocimiento que estamos creando, la verdad es que quedamos a medias, ¿cierto? Entonces, siempre, yo sé que esto, para la hora que estamos hablando, y me van a disculpar, puede ser un poco duro, ¿cierto? De entender, pero no hay problema. El, el- la diapositiva está después disponible en la plataforma que ustedes la puedan revisar y ver, ¿ya? Pero es importante tener esta claridad en estos modelos de trabajo con este tipo de aprendizaje, ¿ya? Dentro de este modelo están los componentes de procesamiento, que son las R, ¿ya? Están los primeros componentes, ¿cierto? Que son, como ustedes acaban de ver antes, que son los componentes centrales del modelo, contenido, ¿cierto? Contexto y conexión, que hacen las tres C. Y las tres R tienen justamente que ver con el procesamiento, ¿ya? Y este procesamiento eh, tiene tres elementos también importantes. Investigación, razonamiento y la reflexión, que ha aparecido en gran parte de nuestras conversaciones. Y estos facilitan la implicación consciente y significativa del estudiante en este proceso de aprendizaje, ¿ya? Y son elementos dinámicos dentro de este modelo del 3C, 3R. La investigación, sin duda, promueve habilidades importantes, ¿ya? Habilidades básicas que nosotros tenemos en el día a día, ¿ya? Promueve este desarrollo del procesamiento de la información y facilita las conexiones conceptuales. Por eso es tan importante la investigación. Y ojalá si esta investigación es autónoma es mucho más significativa para el estudiante.
El razonamiento tiene que ver con la aplicación del conocimiento adquirido a partir de esta investigación. O sea, investigamos distintos elementos y decimos, ah, al investigar esta dinámica, por ejemplo, del movimiento de las placas tectónicas. Por lo tanto, si tenemos una zona donde estas placas se juntan, no se separan, ¿qué se produce? ¿O qué se podría producir en la zona en que las placas tectónicas se juntan? ¿Qué creen ustedes, chicos, chicas, colegas? Cuando las placas se juntan, ¿qué ocurre? Sismos. Sismos, por cierto, terremotos. Entonces, te puedo razonar y concluir de que todas las zonas donde existen una convergencia de placas en el mundo son las zonas más sísmicas. Y si hacemos un mapa, tenemos todo el cordón del Pacífico, el cordón de fuego del Pacífico, donde las placas se juntan y producen los terremotos más grandes de la historia. Japón, Chile, entre otros. Y la zona donde las placas se separan, no tenemos terremotos. Prácticamente hay movimientos, sin duda, hay sismos porque la corteza siempre está en movimiento, pero no hay choque. Y justo Chile está en una zona de convergencia, en la placa Nazca y la placa sudamericana. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas las podemos lograr mediante el razonamiento. Pero para eso tenemos que investigar, ¿ya? Reflexionemos. Creo que el razonamiento se enseña, no es algo que se tiene o no se tiene, y se enseña hablando. Luis Antonio Larraín, psicóloga, tiene nombre de comediante, de estandapera. Eh, ¿Qué opinamos de esta frase? ¿Tiene razón? ¿Tiene sentido? ¿La entienden? Creo que el razonamiento se enseña, no es algo que se tiene o no se tiene, y se enseña hablando. Escucho sus opiniones o las leo. Díganlo más, chiquillos. O se puede hacer un cafecito. Hola. Hola. Yo creo que sí, yo creo que es que tiene relación con el planteamiento y la búsqueda de dar respuesta. Tiene que Mm, ver también al desarrollo de habilidades. En el módulo anterior nosotros comprendimos que dentro del rol docente las habilidades se enseñan, mm, ¿cierto? No solo las cognitivas, sino que también las metacognitivas. Entonces, mm, la reflexión es parte de... Nosotros le enseñamos a los estudiantes a reflexionar, a buscar el por mm. qué, para qué, y por qué ocurrió, y cómo ocurrió. Y eso después los va llevando a pensamientos superiores. Exacto. Muy Y, bien, eso- pues muchas y es gracias. verdad, las conversaciones, cuando un tema es tan interesante, te van generando más preguntas. Mm, Eh, te va generando, ah, mira qué interesante, lo voy a buscar, voy a indagar un poco más, te lleva a la investigación. mm. Y también está la habilidad, Karen, de nosotros como profesores cuando estamos hablando algo con los estudiantes, por ejemplo, hablemos de los poderes del Estado. Y a veces un chico te dice, tú le dices el poder ejecutivo, ¿qué lo integra? Ah, dicen los que ejecutan. Ya, pero ¿qué es ejecutar? Quiero que Ay, que no ejecute. sé, ¿qué ejecutar? Pero ¿quién puede ejecutar? A ver, pensemos y le damos ejemplo. Ya tenemos los ministros, tenemos el presidente o la presidenta, tenemos los jueces. ¿Quiénes ejecutan? Chuta, dicen los ministros, puede ser, pero ¿quién los manda? Los jueces, no, pero los jueces están con las leyes, ya, y opinan y dicen, y uno va y dice un chico, el presidente, ahí vamos generando. Entonces a veces los chicos te dicen locura o cosas que te contextualizan, Sí, pues y a partir de especialmente, eso, sí. ¿verdad? A partir de eso también ellos se van preguntando, ¿y qué se Mm, necesita para ser presidente? ¿Y qué se necesita para hacer esto? ¿Y qué se mm, necesita para aquello? mm, Ah, entonces busquemos, pues investiguemos. A partir de eso también pueden aparecer objetivos de evaluación formativa o de tareitas para la décima que vayan aportando en el fondo que tú vas evaluando y vas buscando el interés en ello, vas despertando más interés. exacto. Le muestro una foto del hemiciclo del Congreso. ¿Qué es esto, chicos? Una clase, dice. Tengo dos opciones. Decirle, no, equivocado, otro. Lo maté, lo Sí, eliminé. exacto. No, ese chico no va a hablar de nuevo. Pero si le digo, oye, ya, pero ¿por qué una clase? Es que están todos sentados escuchando. ¿Y a quién escuchan? A la persona que está delante. Bueno, es el presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí empieza uno a buscar la forma.
Sí, Por eso se enseña hablando. Y hablando, como hemos dicho hasta ahora, con un orden, con una un orden. planificación, sin duda. Gracias, Karen. Profe, que Dígame. no, es que veía la frase, estoy de acuerdo, pero hay cierta ironía en, yo veo en la adolescencia, y sobre todo en Sí, esto que estamos hablando de la permanencia, de tratar de mantener a nuestros chiquillos. sin duda. Qué curioso cuando ellos cometen un error, por decirlo, ¿Mm? hablamos de cosas actitudinales, por ejemplo, y ¿Sí? el adulto a cargo les dice, si tú no razonas, Mm, oye, pero razona lo que estás haciendo. O sea, claro. si comprendiéramos que esto es una habilidad, una competencia que se debe desarrollar, Mm. qué distinto sería el trato con nuestros estudiantes. Sí, y Eso, uno entiende en eso, mi estimada, que a veces uno está cansado, ¿cierto? Está cansado y a veces tienes que bancarte a chicos que se portan pésimos, papás que no escuchan, que son insolentes, chicos que no quieren aprender nada desde el minuto uno, ¿ya? Y uno entiende que son las dinámicas que estamos viendo hoy en día, pero siempre hay que tratar de mantener el lenguaje con los estudiantes. Y como usted bien dice, Inés, ¿cierto? Es triste cuando uno es violento, porque decirle a un niño que no razona es violento, es violencia. sí, pues lleva una violencia que está presente en nuestro contexto educativo Sí, y que es po. jerárquica. O sea, es una Exactamente. realidad y que muchas veces genera esta desmotivación en nuestro estudiantado. Mm. A veces una palabra de nosotros influye mucho en la acción que el niño va a tomar después. Que cuando usted le dice al estudiante, usted no razona, y disculpe la expresión para los que están escuchando, tú le estás diciendo, usted es tonto. Eso le estás diciendo. De otra forma, con otras palabras, pero eso le estás diciendo. Entonces ahí es donde tiene que tener cuidado. Y el problema es que los chicos también hoy en día están en otra parada. Entonces, si nosotros nos vamos en ese nivel de violencia verbal con los estudiantes, tenemos que estar preparados hoy día para recibir lo que se viene de vuelta. Y lo que se No, viene de vuelta puede ser más violencia de ellos claro. o de los apoderados Eh, o una sí, denuncia de la super que te va a costar 30 millones al colegio. bueno, el lenguaje genera realidades, como Mm, decía Echeverría. exactamente, exactamente. Muchas gracias, Inés. Como propuestas para implementar esta BP, por ejemplo, podemos plantear una idea o tema relevante para los estudiantes. Conozcamos el patrimonio cultural de nuestra zona donde vivimos, de la sexta región, de la décima región, que ahora ya no les dice, no se les llama por el número, ¿ah? Uno le cuesta seguir esa tradición. Ahora es la región de la Araucanía, la región de los ríos, la de los lagos, la región de Antofagasta, la de Arica, de Parinacota, etcétera. ¿Ya? Conozcamos el patrimonio cultural de la región de Antofagasta. Conozcamos el patrimonio físico. Vamos al Cerro Nielol en Temuco, vamos al Cerro Huelén en Santiago, vamos a conocer el Maguida, etcétera. Conocer las problemáticas que hay dentro de los espacios, la falta de recursos, las problemáticas ambientales, lo que ocurre en el norte, ¿cierto? Con la contaminación de agua, lo que ocurre en el sur con la contaminación, ¿cierto? De los ríos, etcétera. ¿Ya? Siempre la forma de activar el interés en el estudiante es hablar sobre cosas que sean relevantes para ellos. Y justamente el contextualizar es importante en eso. Y es un elemento básico si queremos plantear una buena idea. Una idea que interesa a todos, no solamente a nosotros. ¿Ya? Tener criterios de evaluación. O sea, podemos concretar el aprendizaje y agotar un proyecto específico. Preguntar, orientar, retar al estudiante. ¿Cómo podríamos convertir nuestra localidad en un centro de interés turístico, por ejemplo? Si estamos en la novena región, en la región de la Araucanía y estamos en una zona rural. No, es que aquí no hay nada, profe. Todo fome. Los cerros están pelados, los árboles son fome, no pasa nada. Esta cerruca ahí que siempre ha estado y la machi está en ese espacio y para mí es fome. Y uno dice, oye, pero aquí tenemos un potencial turístico cultural. Ah, ¿cómo recuperamos una fiesta de tradición oral? ¿Cómo entendemos un espacio humanizado desde los oficios patrimoniales? No sé si en unas localidades existe esta persona que afila cuchillos, que anda con una flautita, el famoso afilador. ¿Cuánto ya ha desaparecido? O el chinchinero, ¿cierto? Que aparece de repente tocando algo. Son elementos importantes, que son oficios patrimoniales, que no los valoramos y están ahí. Y para los chicos
para los chicos y chicas puede ser interesante salir y mirar, revisar. Una salida, yo sé que es más difícil en estos tiempos hacer salidas con los estudiantes. Hay que, hay que superar la barrera del dinero, del costo, superar la barrera de los permisos, la barrera del tiempo, La burocracia. la burocracia, mucha burocracia. Mucho. Un mes y medio antes de hay que preparar la salida. Claro, pero cuando lo hacemos, estimado, es maravilloso y logramos, ¿cierto? Darle sustancia. Es más difícil, yo me acuerdo que hay una cosa que yo hoy día, el 2025, no haría y lo hacía el 2001. Yo estaba recién trabajando, tenía 25 años y llevaba a los estudiantes de cuarto medio a Santiago, al Museo Histórico Nacional de Temuco, Santiago. Arrendamos un bus que pagaban los estudiantes cada uno, juntaban su platita. Primer tema que no lo puedo hacer, cuando no se le puede pedir dinero a los apoderados. En esa época se hacía, se podía. Después arrendar el bus. Los permisos eran escritos, los papás, un permiso, una hojita nomás. Yo autorizo, listo. Dos apoderados que me acompañaban y a veces yo salía solo con 90 estudiantes de cuarto medio. Nunca se me perdió ninguno. De repente pillaba las famosas botellitas guardadas que uno las requisaba y después los chicos lloraban, no te piden disculpas. Uno le decía, Los se van guateros. en el bus Los de guat- vuelta, se van de vuelta. Y ellos creían que iba a pasar eso. Y se portaban bien. Y después, como regalo, vamos al Mall Plaza de Exposición. Eso ahora es imposible de hacer. Yo no me atrevería a salir ni con 10 estudiantes. Y salía con 90 y ninguno se me perdía. Eran otros tiempos. Y no estoy hablando hace 50 años, estoy hablando del 2001. ¿Ya? Hace casi 25 años atrás. Entonces, tenemos que resetearnos, mirar el entorno, no ser ingenuos, pero sí buscar cosas que motiven a los estudiantes. En estos tiempos, que son también de reto para nosotros. ¿Ya? Eh, También para implementar este tipo de actividades, de estrategias, tenemos las actividades de aprendizaje que los estudiantes van a abordar a través del proyecto. El producto final, ¿cierto? Que es el reto, desafío que se resolverá con este producto final. Y aquí viene la parte interesante, que tenemos una audiencia. ¿Dónde vamos a presentar este producto final? ¿A la clase? ¿Sí? ¿A estudiantes de otro nivel? ¿Vamos a hacer una aula abierta? ¿Vamos a invitar a la familia? ¿Vamos a ir a una universidad a exponer un proyecto? Entonces, eso son las cosas que son retadoras y que son interesantes cuando trabajamos en este aprendizaje, ¿cierto? Conocido en su sigla ABP, ¿ya? Bien, creo que estamos en condiciones, mis estimadas, de darnos una pausa para poder trabajar en sala, ¿ya? Eh, con algunas indicaciones importantes, ¿ya? Vamos a avanzar un poco acá. Siempre quedan cositas por hacer, ¿ah? Pero eso es lo entretenido de una clase. Espero, espero. Es muy entretenido cuando me quedan cosas por pasar y es fome cuando ya he visto todo y uno dice ya, ¿ah? Qué fome. Miren, vamos a hacer un taller grupal, ya que vamos a dar y vamos a dar una media hora esta vez para hacerlo, ya, que va a correr el momento en que nos pasemos los grupos, que hay un material que, al igual que la vez anterior, le voy a pedir también a Marcelo que nos pueda compartir en sus WhatsApp, que es un compendio de artículos sobre enseñanza de razonamiento que se encuentran en la plataforma, pero también se lo voy a compartir el PDF, ¿ya? Y vamos a realizar un ejercicio, ¿ya? Que es mucho más simple que el que hicimos la vez anterior, que es el trabajo formativo, que después quiero hablar de eso antes que nos desconectemos, ¿ya? Este ejercicio tiene que diseñar alguna actividad de aprendizaje que sea pertinente para su comunidad educativa, ¿ya? Donde hayan tareas de razonamiento, reflexión o investigación. No pueden elegir cualquiera de las tres. Algo que implique razonamiento, una actividad que implique reflexión o una actividad que implique investigación. Y si son mucho más audaces, tomar alguna que abarque los tres elementos. Pero quiero que más que nada lo conversen, ¿ya? Quiero que lo conversen, le echen una mirada a los artículos que les voy a compartir y conversen en alguna actividad de aprendizaje que sea pertinente
para los estudiantes que ustedes tienen, ¿ya? Y después las comentamos. Es una actividad, como le digo, breve, sencilla y que no tiene ni siquiera a diferencia del anterior, un relleno, un espacio que rellenar. No, solamente que piensen en actividades que tengan estas características, ¿ya? No, Para que no hay nosotros- un formato, profesor. No hay un formato, Ya. ¿ya? Así que tranquilas con eso. Solamente quiero que conversen sobre esto. O incluso, voy más allá, pueden compartir actividades que ustedes han hecho que tengan estas características, ¿ya? Eso es, ¿ya? El compendio de artículos es una base que ustedes pueden utilizar o no, no se preocupen, ¿ya? Se los voy a compartir por si quieren mirarlo. Pero lo importante es pensar en estas actividades que ustedes han diseñado o pueden diseñar a partir de lo que hemos conversado. Que sean significativas, que monten un problema real, que sean contextualizadas, que sean de razonamiento, de reflexión o de investigación. Eso, quiero que conversen sobre eso, compartan esas actividades. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Tienen dudas? Le voy a escribir a Marcelo. Aquí Por si... estoy, profesor. Ya, a Estoy Marcelo. aquí. Gracias, 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 gracias. Y siempre atento, mi estimado. ¿Ya? También puede comentar la clase si quiere. Ah, gracias. También puede hacer comentarios, no hay problema. Mi estimado, vamos a pasar a los colegas a la sala. Ya, ¿Ya? son 20 minutos, ¿cierto? Media hora había dicho. Ya, ¿Qué hora 30 es? minutos. Sí, sí, estamos bien. Media hora alcanzamos a cerrar después. Ok. ¿Ya? Antes que pasen a la sala, estimados, estimadas, dudas, compartir actividades que tengan las características que hemos observado. ¿Ya? Actividades que sean significativas, de aprendizaje, crear una, pensar en una o compartir las que ya conocen. Y después las Profesor, conversamos. Dígame nomás, Iris. esas actividades ¿Mm? tendrían que ser relacionadas con cualquiera de esos tres conceptos o Sí, podemos elegir una. con cualquiera o necesariamente con el aprendizaje basado en problemas, que es la Ya. base de todo esto. ¿Ya? Ujú. Actividades, repito, que hayan realizado, compártalas, convérselas y las ponemos, ¿cierto?, en conversación en plenaria después de media hora. ¿Ya? Ya. Y yo voy a estar pasando por los grupos por si tienen dudas. La idea es que conversen, mis estimadas, compartan esas actividades. ¿Ya? Ya, don Marcelo. Ya. Yo estoy asignando los participantes de cada grupo, pero ya las salas están abiertas, entonces si a ustedes les aparece la opción de unirse a una sala, escójala y se va solito. Pero de todas Mm, maneras yo estoy asignando, excelente. Te voy a compartir, Marcelo, al WhatsApp ¿vale? eh, algunos elementos para que los colegas tengan, tanto el PPT como el compendio de artículos por si lo quieren utilizar. No es Súper. necesario para esta actividad. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Súper. Ya se están uniendo. Mm. Marcela Santos. Ay, sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Súper mal. Denme un segundito que me voy a tener que colocar los auriculares. ¿Ya? No se Ahora preocupe. sí. Mm. ¿Aló? Sí, sí, la escuchamos. Adelante nomás. Yo soy 5 del grupo 5. ¿Ya? ¿Quién es yo? Lo que pasa es que perdí visión aquí. Cintia, Ya, Cintia Cintia, Inés Mejías. la envío al grupo 5. Sí, estimado. Vale. Marcelo, yo también soy del grupo 5 y estoy en espera. Rosy. Rosy, ya. Grupo 5. Asignadas. Hola, buenas tardes. Yo soy del grupo 3, María José Molina. Grupo 3, ya. Enviada. Daniela, Marcelo, soy Jessica Astete, también del grupo 5. súper. Asignada. Pilar, ¿a qué grupo la asigno? Daniela, Pilar está en el grupo 3. Daniela, tengo dudas con Daniela. Yo estoy en el grupo 4. Grupo 4, vale. Ya. Están todos asignados.
te envié el material, por eso los colegas Ok, necesitan PPT y el compendio de artículos. lo voy a compartir enseguida. Ya, gracias. Ya, yo calculo que, según mi cálculo, mi cálculo, que probablemente a las 8:15 vamos a estar ingresando, Sí, ¿no? Sí, aprox. ya. Entonces vamos a tomar una pausita también. Y de ahí damos una vuelta al grupo. Ya. Cambio el equipo directivo básico. Básico, básico, mi estimado. Siempre. Todo lo que tiene que ver con el equipo directivo. Así que bien, muy buen comentario. ¿Grupo 5 queda pendiente o esperamos por ahí? ¿No? Ya, chicos, no los quiero eh, exigir, ¿ya? Miren, Cintia, disculpe, Cintia. Ya, yo hablo de nuevo. No se preocupe, Cintia. No, es Aquí, que lo que acaba de escribir lo dialogamos largo rato. Las ya. chicas tienen experiencias chiquititas de ABP y ¿Mm? yo les decía que gracias a ciertos esfuerzos que uno tiene personales, logra cosas. Pues yo no tengo, por lo menos no tengo hijos. Entonces, no tengo esos tiempos que tienen los papás, mi respeto a los que son papás, porque ¿Mm? es un gran esfuerzo y iba por la quinta carrera, que la tengo ¿Mm? congelada, porque en Chile las mujeres no podemos saber más que los hombres a veces. Entonces, no la pasé bien y no estudio más, ¿Mm? dije yo. Punto, decidido. Y entonces, en base a esos esfuerzos y en base a conocer varios contextos, siento que las chicas decían, si ellas no tienen ABP, ¿Mm? es porque también el equipo directivo no está en consideraciones. Por ejemplo, yo digo siempre, a la sala de clase no entra cualquier persona, porque no me va a decir, ay, sí, estuvo bonito, me encantó tu tono de voz. No, eso a mí no me sirve. Tiene que ¿Mm? ser súper técnico. Tiene que entender lo que es técnico y tiene que pasar por hartas aristas para poder decirle, y con un tono, con una observación, con una altura de mira al docente, porque yo lo puedo herir y se me puede ir con licencia y una cadena de circunstancias que podemos evitar. ¿Mm? Entonces, yo les contaba desde mi experiencia, a mí siempre me ha gustado leer, me ha gustado eh, estar en cursos, nosotros ocupamos las estrategias LEC porque mis profesores a veces no quieren, este curso estaba dirigido para todos los profesores, pero no, nadie quiso. Dije, ya, yo lo hago y después les bajo la información. Ayer les bajé un poco la información de lo que hemos estado hablando. Y a través de eso también me sirve para subirle el autoestima a ellos, porque ellos se identificaron con todo este proyecto y les di las gracias de creer en mí primero, y también las gracias de que me sigan y de que lo hagamos juntos, porque aquí me acuerdo que una de las asistentes me dijo, tía Cintia, ¿y usted qué hizo? ¿Cómo que qué hice? Le dije yo, hice el proyecto, po, ¿Mm? porque me ven en la oficina, es que todos andaban corriendo, recortando, disfrazados. Y le dije, yo hice el proyecto, po. Y me dijo, ¿en serio? Usted Sí, está po. sentado y nomás, ¿no? ¿Qué hace? Claro. Y entonces, ¿qué hago? Los invito, voy a la sala, voy a ver cómo lo están haciendo, me van a mostrar, los ¿Mm? niños me van a mostrar las cosas en la oficina, o me invitan o me sacan de la oficina para ver qué tengo, porque qué hay.
Entonces, desde toda esa iniciativa, un jefe técnico tiene que ser lector, tiene Mm, que buscar estrategias. Y si eso no está, lamentablemente, no se queda ahí sentado. mm, Lo digo humildemente, no porque a mí me guste, sino que igual podemos tener iniciativas desde otras áreas, pero un mm, jefe técnico lleva todo lo curricular y no es menor, es todo el mm. colegio. Y hay que moverse y salir también, por cierto, estar en Sí, sala, participar, sí, yo que te vean. participo harto Mm, a la Universidad O'Higgins, le mm, contaba, me gustan los mm, seminarios que hacen, siempre nos invitan porque vamos, mm, pero esto no es solo. Nosotros mm, cuando llegamos al colegio, que llevamos 3 años, nosotros pedimos apoyo a la provincial, mm, pedimos un asesor. Entonces fuimos trabajando, esto no es solo, es un mm, trabajo en conjunto con todas las personas, es un trabajo en conjunto con la directora que también es muy académica, es muy busquilla, ella es muy matemática y yo soy la teórica, mm, y lo bajamos. Entonces no es solo. Y la jefa técnica provincial, que ahora es la jefa técnica provincial porque fue nuestra asesora, me conoce de cuando yo empecé la carrera. mm. Entonces yo he estado en más de una comuna, estuve 10 años en Pichegua y desde ahí trabajo así como los que hago, pero nadie sabía que era BP. Mm. Mire qué bien, importante. Ahí usted nos da una mirada, Cintia, también diferente. No tanto de una ADP en específica, sino que cómo habitualmente estamos trabajando en una ADP y muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y yo creo que mucho se dio ese tema. Eso es lo que yo vi en cada uno de los espacios, ¿ya? Así que bien, le doy las gracias a todos ustedes. Y ahora vamos con nuestros mensajes principales para cerrar esta clase también, porque estamos a la horita ahí, Marcelo. Lo primero, asistencia. Entren al chat y anoten su asistencia en lo que nos compartió Marcelo como tutor, ¿ya? Lo otro importante, ya mientras hacen eso, me están escuchando, por favor, cuando envíen su trabajo formativo, ¿cierto? Que tenemos plazo hasta el día lunes, eh, voy a dar un ejemplo porque me pasó con el módulo uno y aún estamos resolviendo algunos temas que nos quedaron pendientes en el módulo uno de profesores jefe. Por ejemplo, si hay un grupo que está integrado por Mircia, Karen y Inés y hacen un trabajo único, Mircia, Karen e Inés me tienen que enviar el trabajo, aunque sea el mismo, ¿ya? Y ahí en el trabajo colocan el nombre de Mircia, Karen e Inés. Porque ¿qué pasa? Que aunque estén en grupos, aunque me pongan los nombres, yo los voy a terminar evaluando el que envió el trabajo. No sé si me sigue la idea. ¿Ya? Entonces, no me basta con que solamente me envíen el trabajo, Mirce lo envíe por todos, sino que cada uno tiene que enviar el mismo trabajo con los nombres del grupo. Y también pongan los nombres chicos del grupo, porque me pasó que tuve que adivinar en el caso de algunos. ¿Ya? Entonces, son cosas como prácticas, pero que les pido para agilizar la revisión, para no demorarla, porque la idea es que ustedes tengan el feedback rápido. Uno como profe revisa rápido, yo reviso rápido. Entonces, en la medida que estén los trabajos claros, con su nombre y cada uno lo envíe, yo se los tengo en la nota en un rato, de un día para otro. Profe, ¿Mm? respecto a los trabajos tenemos una duda. Sí, ¿El trabajo formativo del lunes sí. se termina el mismo lunes o tenemos que enviar, porque ese horario que se nos da para trabajar va a ser para el evaluado? Ah, ya. Qué Ya ahí buena tengo las pregunta. dudas. Sí. Sí, vamos por parte. El formativo de este lunes ya está entre, o sea, ya ustedes lo hicieron, teóricamente hablando, lo conversaron, ahora tienen que bajarlo y enviármelo, ¿cierto? Y eso tiene plazo hasta este lunes. Si alguno necesita un plazo extra, me lo pide por interno, pero por ahí va el tema. Respecto al sumativo, que ahora les voy a explicar en palabras generales en qué consiste. El sumativo, vamos idealmente trazarlo, bosquejarlo en la casa, ¿ya? Y vamos a tener, va a ser un poco más larga el trabajo en taller, más de lo que ha sido estas dos clases, ¿ya? O sea, voy a hablar menos también, ¿ya? Que eso es bueno siempre, ¿ya? Y vamos a dejar el espacio, Inés, para que lo hagan en clase. Y después que lo terminen, van a tener inicialmente una semana completa de plazo para que me lo puedan entregar, ¿ya? Eso. No sé si se responde su pregunta, Inés. Sí, sí, queda Ya. claro. Gracias, ¿En profe. qué consiste el trabajo? Tienen que hacer un plan de acción
para resolver el problema que visualizaron en el módulo uno y en el árbol de problema, y a la vez también una de las soluciones a ese problema en ese plan de acción lo pueden hacer utilizando el trabajo del módulo 2 que es el árbol de soluciones. ¿Me siguen? Entonces, para hacer el trabajo el día lunes, necesitan traer consigo su árbol de problemas del módulo uno y el árbol de soluciones del módulo 2 que va a ser el insumo para hacer el plan de acción. Y como ya he calculado cómo es este público, yo les voy a armar un esquemita de las partes del plan de acción para que lo vayan completando. ¿Ya? Así que para que también se les facilite el trabajo, pensando en el tiempo acotado que ustedes tienen también como profes, pues eso lo hacemos pensando que hay gente que trabaja todo el día y que llega cansado a la tarde. Entonces la idea es, yo les voy a pasar este esquema que aún no lo he subido, ¿no? Esta idea de este formato la fui armando en mi cabeza a medida que íbamos teniendo las clases el lunes y hoy día, ¿ya? Entonces les voy a hacer ese formato porque lo completen ese día en clase. Plan de acción. Y en este plan de acción, claramente, las acciones tienen que aplicar ABP, solución por problema, solución de proyecto, etcétera. ¿Ya? O sea, esas son parte de las estrategias para poder solucionar este problema con enfoque pedagógico que ustedes detectaron en cada grupo. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Entonces, hagamos la revisión general. Entren al chat para colocar su asistencia. Uno. Segundo, el trabajo formativo se entrega este próximo lunes y cada uno lo envía. Aunque sea el mismo grupal, pero cada uno lo envía y con el nombre del grupo, para que no nos perdamos. Y el sumativo lo hacemos el próximo lunes, y para hacer el sumativo necesitan el árbol de problemas y el árbol de soluciones del módulo uno y módulo 2. Si alguno de ustedes se integró tarde a los módulos, parto en el 2, parto en el 3, ahí bueno, cada uno con su tiempo tendrá que ponerse al día con los trabajos anteriores porque le siguen de insumos para el último. ¿Ya? Eso. Sin más preámbulo, les agradezco la participación en esta clase. Y nos vemos en la última clase, en nuestra última patita, último esfuerzo, el día lunes. ¿Ya? Así que estén muy bien. Muchas gracias, Marcelo. No olviden colocar su asistencia. Vayan a descansar. Acuéstense, tómense un café, ven una película, una serie. Y prepárense ya que queda poquito para terminar la semana. Jueves y viernes Gracias, ya se va la profe. cosa. Chau, chau, que descansen. Bien, Listo. Gracias, descansa. profesor. Chao, Que les vaya profesora. bien. Adiós. Que les Chao, vaya nos muy bien. Nos vemos. Adiós. vemos. Chao, Chao, chao a chao. todos y a todas.